Romanos 3, del 1 al 8. Amén. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiado la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirmar que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Complicado texto, ¿verdad? Bueno, espero que con la aclaración lo tengáis más clarito. El apóstol había aprendido que los judíos incrédulos siempre estarían dispuestos a acusarle de enseñar en contra del pueblo escogido de Dios, en contra de la promesa de Dios a su pueblo y en contra de la pureza de Dios mismo. Por lo tanto, Pablo le da 3 objeciones para confrontarlos. La primera es la objeción de que Pablo atacaba al pueblo de Dios. Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma harían después de leer o escuchar acerca de la primera parte de su carta. Si nuestro legado judío, nuestros conocimientos y enseñanza de la ley mosaica y nuestra observancia de rituales judíos tales como la circuncisión no hacen a un judío justo delante de Dios, se preguntarían ellos, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Debido a multitud de textos del Antiguo Testamento que testifican sobre el llamamiento y bendición únicos de Israel, muchos judíos llegaron a la conclusión de que el hecho de ser judíos en sí mismo los hacía aceptables para Dios. Pero, como Pablo ha indicado, ser descendientes físicos de Abraham no los habilita para ser sus descendientes espirituales. Si no tenían la marca del Espíritu de Dios inscrita en sus corazones, la marca externa de la circuncisión en su carne carecía de valor. Sin embargo, Pablo continúa explicando, la ventaja de ser judío era algo que aprovechaba mucho, en todas maneras. Aunque no traía como resultado automático la salvación, sí confería muchos privilegios que los gentiles no tenían. Los judíos, como pueblo, habían sido adoptados por Dios como hijos suyos, con quienes Él hizo varios pactos exclusivos. Él les había dado su ley santa y prometió que a través de su linaje vendría el Salvador del mundo. El pueblo judío era sin duda especial ante los ojos de Dios. Fueron bendecidos, protegidos y libertados como ninguna nación de la tierra. A pesar de esto, la mayoría de los judíos presentaban poca atención al lado negativo de la revelación de Dios dada a ello. Él proclamó acerca de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Eso está en Amós 3:2. Con los altos privilegios también vinieron las altas responsabilidades. Para ser un poco más específico en cuanto a sus beneficios, Pablo dijo a sus opositores judíos hipotéticos, a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí, logion, palabra, es un diminutivo de logos que se traduce comúnmente como palabra. Por lo general, logion se refiere a dichos o mensajes importantes, especialmente los oráculos divinos o las expresiones sobrenaturales. Trágicamente, sin embargo, los judíos tenían una atención tan enfocada
en los privilegios que habían recibido, que perdieron de vista las responsabilidades. Por muchos siglos antes del tiempo de Pablo, empezaron durante el cautiverio en Babilonia la reverencia de los judíos hacia su tradición e interpretaciones rabínicas inventadas por los hombres, llegó a pesar más que su reverencia hacia la palabra escrita de Dios. Esa misma actitud ha caracterizado gran parte del cristianismo a lo largo de su historia. Las enseñanzas y parámetros de una denominación o de un grupo o secta exclusivas con mucha frecuencia han dejado en la sombra y aún contradicen del todo la propia revelación de Dios en la Biblia. Veamos ahora la segunda objeción, la objeción de que Pablo atacaba las promesas de Dios. La siguiente objeción que Pablo anticipó y confortó fue la de que sus enseñanzas abrogaban las promesas de Dios a Israel. Como lo sabe cualquier estudiante del Antiguo Testamento, las promesas de Dios hechas a su pueblo escogidos son numerosas. ¿Cómo entonces podía sostener Pablo que era imposible que un judío basara su seguridad en esas promesas? La respuesta de Pablo reflejaba la enseñanza explícita e implícita de las escrituras judías mismas. Dios nunca prometió que cualquier individuo judío, sin importar la pureza de su linaje físico, desde Abraham o de cualquier otro santo ilustre del Antiguo Testamento, pudiera basar su seguridad en las promesas de Dios, aparte del arrepentimiento y la fe personal en Dios que trajeran como resultado la obediencia de corazón. Muchas de las más grandes promesas de Dios estuvieron también acompañadas por la advertencia más severa, y la mayoría de estas promesas eran condicionales, se basaban en la fe y en la obediencia de su pueblo. Las pocas promesas incondicionales que él hizo estaban dirigidas a la nación de Israel como un todo, no a judíos individuales. Debido al rechazo de Israel hacia Jesucristo como su Mesías, Dios ha propuesto el cumplimiento de su promesa de redimir y restaurar a Israel como una nación, pero él no ha renegado de su promesa porque ni siquiera lo puede hacer conforme a su naturaleza santa. La salvación de Israel como nación es tan inevitable como irrevocables son las promesas de Dios. Pero esa certidumbre futura no suministra a los judíos como individuos mayor garantía de ser salvos en el presente que la del gentil más pagano de todos. El error de los acusadores de Pablo radicaba en creer que las promesas incondicionales de Dios para la nación de Israel se aplicaban a todos los individuos judíos de todos los tiempos. Dios no puede faltar su palabra. Si las bendiciones de una persona no se materializan, era debido a que su pueblo fue incrédulo y no obedeció las condiciones de la promesa. Pero su incredulidad no podía impedir la salvación que Dios habría de traer finalmente a la nación prometida. Y por último, la objeción de que Pablo atacaba la pureza de Dios. Si Dios es glorificado por los pecados de Israel y él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, Pablo, usted está diciendo que aquello prohibido estrictamente por Dios en realidad le trae gloria. Pablo añade de inmediato la explicación entre paréntesis. Hablo como hombre. Él está diciendo, no piensen por un instante que yo creo esas cosas pervertidas y sin sentido. Solamente estoy parafraseando los cargos que con frecuencia se impugnan en contra mía. Es obvio que Dios no alienta ni condona el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En los versículos 7 y 8, el apóstol reitera en términos un poco diferentes los cargos falsos en su contra. Ustedes afirman que yo digo,
Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Los críticos estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada es una persona, más está glorificado a Dios. Entre más infiel sea una persona, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. Entre más mienta una persona, más se salta la verdad de Dios. A ver, vuelvo a aclarar, repito para que no quede claro. Dice, los críticos estaban culpando a Pablo de esto, ¿ok? No que están afirmando que esto sea cierto. Un cristiano de profesión que viva en pecado continuo y no arrepentido presenta la señal cierta de que no es salvo. Ser cristiano consiste ser cristiano consiste en estar bajo el señorío de Cristo y servirle con el deseo genuino de hacerlo. La respuesta final de Pablo a sus críticos difamatorios fue breve pero punzante. Aunque él no era culpable en lo más mínimo de enseñar el antinomianismo, estuvo plenamente de acuerdo en que se puede afirmar acerca de quienes las enseñan que su condenación es justa. Es decir, estaba juzgando a los propios que estaban criticando, y en respuesta es un poco lo que sucede cuando la gente critica, ¿verdad?, a los que decimos que una vez alcanzada la gracia no se pierde, ¿no? Colocando en sus iglesias la idea de que cada vez que pequen voluntariamente pueden ser salvos con el arrepentimiento. No se meten con eso, pero sí se meten con que la persona que llega a la gracia, ¿verdad?, pueda en un momento dado... ya estamos con el problemita de siempre. Espero que se arregle. Espera. Ahí está. Ok. Me gustaría, digamos, para terminar toda esta sección, mañana vamos a empezar una sección nueva. Ya Pablo empieza hablando de la justicia de Dios y empieza hablando de la gracia y empieza hablando del verdadero evangelio. Entonces me gustaría hoy terminar, digamos, este bloque que hemos tenido, y han sido divididos, ¿verdad? No es algo que hayamos hecho continuo. No me extraña que Pablo, cuando estuviera ahí, el pobre hombre se durmiera y cayera por la ventana. Si él estuvo explicando todo esto en solo una reunión, pues la verdad es que es bastante largo, ¿verdad?, como para entender. Nosotros, bueno, los que habéis estado presentes en las veces, hemos ido, digamos, en el espíritu cogiendo poquito a poco conceptos, y hoy podía ser un momento de poder resumir, ¿verdad?, todos esos conceptos, porque en realidad lo que Pablo está preparando antes de empezar a hablar de la justicia y de la ley y de todo esto, pues lo que ha hecho claramente es hacer una fotografía de quién es el hombre en distintas posiciones. Nos ha hablado del hombre que no cree, ¿verdad?, y que no es justificado de que no se le revele Dios. Dios se ha revelado a través de la naturaleza, y por mucho que ellos quieran, por su razonamiento, por su lógica, por la ciencia, demostrar de que Dios no existe, no van a poder en el juicio, cuando estén enfrente de ellos, decir, es que tú no. No, Él se revela a través de la naturaleza y nos muestra, ¿verdad?, que estando en esa condición de separación con Dios, Dios nos entrega. Nos entregaba tres cosas, ¿verdad?, a una mente reprobada, a un estado, ¿verdad?, que no era natural lo que hacíamos, a una inmundicia. Es decir, no somos conscientes, pero somos entregados. Todas esas personas están entregadas y están dirigidas a través de eso que dirige a través del corazón. Uno siente, ¿verdad? ¡Ay, cómo me gusta esa chica! No pasa nada porque, vaya, me acosté con ella. Y si mañana la dejo, si ha querido, ¿no? No hay nada porque lo ve bien, todo lo ve bien y todo, porque hay un filtro, hay algo que te está haciendo de que tu razonamiento sea correcto en cuanto a un aspecto, ¿verdad?, totalmente que no es natural. Que no es natural.
Yo les diría a todos esos jóvenes que, bueno, no, si son jóvenes no lo pueden entender, pero bueno, cuando son padres pueden entender, si tienen una hija, pueden entender qué tal le parecería, ¿no? Que a su hija con 14, 15 años, pues, suena, no pasa nada. 14 o 15 años, pues un hombre, ¿verdad? Espabilado, se acostara con ella simplemente por pasar un rato agradable, ¿no? Quiero solo que lo pienses, ¿no? Claro, yo sé que no tienes hijas y no, si no tienes edad no lo vas a entender, ¿no? Y si estás en esa parte de esclavitud que no crees en Dios, pues es normal que Dígame. tampoco lo puedas entender. Hola, ¿qué tal? Entonces, ese grupo es uno. Luego nos habla de los gentiles, ¿verdad? Habla de los gentiles que, es que a mí Dios no me ha dado la ley, entonces como no me ha dado la ley, no tengo por qué ser juzgado por una ley que no me ha dado y yo no la conozco. Y ahí hablamos y decían, no, mira, sois igual que los judíos, porque aunque a ellos se les ha dado la ley, a ti también se te ha dado en los corazones y tú sabes perfectamente por naturaleza, en tu conciencia cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo el mal. Entonces no vengas con justificaciones de que eres gentil, ¿no? Y luego cogió la parte más complicada, que son los judíos, pero que nosotros podemos entender, sí, si son los judíos, está bien que ellos claramente se identifiquen en ese área, pero aquí también agregamos a todos los que son religiosos, que en un momento dado se creen que por su religión, por su doctrina, por todo esto, pues tienen más capacidad, ¿verdad? O que tienen por eso, tienen la opción de poderse justificar o ser salvos. Claramente la religión no salva, no salva nada de la religión, ¿verdad? Porque la religión en sí está hecha para ofender a Dios, ¿verdad? La religión verdadera es atender a las viudas, ya lo dice la palabra, está clarito, pero nosotros hemos adaptado esa palabra al rito de querer agradar a Dios, de querer acercarse a Dios. Hay algo innato en nuestra naturaleza, ¿verdad? Es el llamamiento de Dios, que nos quiere acercar a Dios, pero también hay algo que es nuestro corazón, que nos engaña y nos acerca no a Dios, sino a una religión, ¿verdad? A un dogma, a unas doctrinas, ¿verdad? Y eso les pasaba a los judíos y eso les pasa a todos los religiosos que en un momento dado, pues, no siguen la palabra de Dios. Utilizan, ¿verdad?, la palabra de Dios para adaptar su doctrina y lo que ellos creen, ¿verdad? Yo lo he visto, ¿verdad? Aquí muchas veces han intentado subir católicos, no tengo nada contra los católicos, por favor, quiero aclararlo, no tengo nada contra los católicos, porque son como todos los demás, son personas que quieren en lo profundo, tienen el llamado de Dios, pero el corazón puede más que ese llamado, ¿verdad? Y están dirigidos por una doctrina y creen firmemente por su corazón de que esa doctrina es la correcta y están luchando como estaba luchando Pablo antes de encontrarse con Jesús. ¿Y qué sucede? Pues sucede que la doctrina pone la palabra, ¿cuántas veces, verdad? Hemos visto, digo, que han subido y han querido sacar texto de contexto para hacer que... Pero no solo los católicos, los propios evangélicos, los propios testigos de Jehová, los mormones, gente que... ¡Cuál tanta diversidad! ¿Y todos tienen razón? ¿Cómo es posible todo eso? No, señores. La religión, el dogma, la doctrina, todo esto que marca una dirección y que está enfocada en el esfuerzo humano, son falsas, son verdaderamente falsas. Y si tú estás en una de esas, te animo a que sigas con nosotros en este estudio y que poco a poco, sin ningún traumatismo, porque en realidad Dios te ha llamado. Muchos son los llamados, todos, ¿verdad? Pero poquito a poco, sí, hay personas que se han dado cuenta y están ya en el grupo, ¿verdad? Digo en el grupo aquí en el live, en el TikTok, y están con un conflicto de que se dan cuenta de que sus iglesias todavía siguen, bueno, ¿y si Dios está poniendo una luz en tu iglesia? ¿Y si Dios tiene, yo qué sé? Tú tienes que aprender, que es lo primero que tienes que aprender,
morir a ti mismo, morir a tus intereses, morir ¿para qué? Para que sea lo de Dios. Si hasta ahora no has muerto, has pensado que habías muerto, pero no has muerto, y lo que estás es dirigiéndote por el corazón, engañado a través de una iglesia, que todos se mueven de la misma forma, y todos creen, no te estoy diciendo que lo hagan aposta, todos creen que todo es correcto, claro, pero es sinagoga de Satanás, y no es porque ellos sean malos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, es porque Satanás es así. Ah, entonces, ¿por qué vas a seguir? ¿Y qué? ¿Y si el día del juicio, cuando venga Cristo, te diga, no te conozco? Ah, pero en tu nombre, en mi nombre. Mira, características que muestran que... Y eso lo estamos tocando los viernes, ¿verdad? En el tiempo ese que tenemos que es más extendido y que tocamos temas así más puntuales. Características que muestran que una doctrina no es correcta cuando tiene más importancia las señales que la palabra. Adaptamos la palabra a nuestras doctrinas y necesitamos señales para fortalecer de que lo que estamos enseñando es correcto y es de Dios, porque hay señales. Pero es que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Satanás puede sanar, Satanás puede resucitar, Satanás puede hacer todo eso. Tiene mucho poder. Y en el engaño va a hacerlo. En el engaño va a hacerlo, ¿verdad? Ahora, las mentiras que está haciendo Satanás no son tan... Sí las va a hacer, porque yo no, porque yo voy a estar en el cielo, con todos los que son redimidos. Pero las personas va a ver cómo el anticristo muere y resucita. Él lo puede hacer, porque es un imitador y hace cosas. ¿Verdad que a veces tú ves a magos hacer cosas que digo, wow, parece magia? Son trucos, ¿verdad? Pues el Satanás aún... Mira cuando Moisés convirtió el agua en sangre, como los brujos convirtieron el agua en sangre. Mira como cuando Moisés convirtió la vara en serpiente, los brujos convirtieron las varas en serpientes. No tienen ningún problema. Las señales no pueden estar por encima de la palabra. Eso es uno de los fundamentos que tienes que darte cuenta en una doctrina. Claro, te van a decir la palabra, van a empoderarla, pero por favor, ponte a mirar las prédicas de tu pastor y mira cuánto tiempo está hablando del razonamiento, de lo que quiere llevar, a donde quiere llevar la iglesia, y cuánto está hablando de la palabra. Yo he visto prédicas que apenas leen un versículo y ya con un versículo crean toda una doctrina y todo un panorama para llevar a las personas. Entonces, número uno, las señales no son más importantes. Yo estaba hoy hablando con mi hijo, no Luis, sino Marcos, el mediano, respecto a los sueños. Había tenido un sueño y me lo ha contado y tal, y yo hablando de los sueños digo, wow, hay veces que son sueños con revelación que nos traen paz, que no tienen por qué ser de Dios. Porque nuestro corazón es capaz de hacer eso. Tiene esa capacidad. Es engañoso. Y no nos va a ser claro, ¿verdad? ¿Qué es un engaño? Un engañador. Un engañador no te viene diciendo, oye, que soy un engañador y te voy a pegar un engaño y ya verás. No, viene de buenas. Ay. Y viene sabiendo cómo tú eres, porque él quiere dirigir y sabe los sentimientos que te han movido y lo que te ha puesto en tu vida. Y ahora tú ya no eres, supuestamente. Ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas buenas. Entonces, yo hablo ahora a los que creen que son renacidos, pero todavía están dirigidos por el corazón, porque no ha habido esa conversión, porque no ven la diferencia de moverse a través del corazón, de las señales de los pensamientos, al dirigirse por la palabra de Dios. Creen que tienen que leer la palabra porque la palabra de Dios hace por la que la palabra, pero apenas la leen y si la leen no están entendiendo. Porque la leen con sobo, uy, qué bien, ya lo he leído, como diciendo, no estoy haciendo mal. El pastor está todo el día diciendo que lea, vamos, y esto, lo otro, lo leo y no lo entiendo, pero no pasa nada, pero ya lo he leído. No, señores, es como comer y vomitar lo que has comido. Imagínate, anorexia.
¿verdad? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Se debilita y se muere. Eso es donde vas. Si tu corazón es el que dirige tu vida, no dirige tu palabra. Entonces, la palabra no es una cosa que tú tengas que leer hoy, porque sea obediente, para que... No, es una... Tienes que entenderla porque es la palabra la que tiene que dirigir tu vida. No son tus pensamientos, no es lo que tú conoces, no es la vida que has pasado, ni la experiencia que tienes. Ya no eres ese. Ahora has pasado a una nueva criatura, donde tú estás muerto relativamente y has revivido en Cristo. Ahora es la mente de Cristo. Y no es que tengas que tener tú la mente de Cristo porque tu mente se convierta en Cristo. No, no. Tú tienes la mente de Cristo porque esta es la mente de Cristo. Ahora, la puedes tener físicamente o la puedes ir metiendo aquí. Por eso es tan necesario. Ay, es que la leo y me aburro. Claro, a mí me pasaba también. Bueno, a ver, ahora resulta que tienes que conseguir un trabajo. Te voy a dar trabajo de forma que vas a ganar 5.000 euros al mes. Pero tienes que aprender inglés. Ay, es que me es tan difícil. Bueno, pero para ti, si no aprendes inglés no vas a ganar los 5.000 euros al mes. Claro, te va a costar al principio, pero hay un interés, ¿verdad? ¿Verdad que aprenderías inglés? Cueste lo que cueste, vamos, si a mí me dicen que si aprendo inglés voy a ganar 5.000 euros al mes, ahora ya estoy dejando de hacer el light. ¿Entiendes? Pero es que si tú te acercas a la palabra, si buscas apoyo en las personas que te pueden enseñar, pues entonces vas a ir entendiendo la palabra. Y si entiendes la palabra, entonces tienes guía. Y puedes sustituir esa guía falsa de tu corazón y de tus pensamientos que están influenciados por Satanás. Aun cuando nos convertimos, siguen teniendo influencia. Porque a Jesús, Satanás quiso tentarle. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. Una vez, las 3 veces. Escrito está. Él no contestó con su fortaleza ni con, yo soy más fuerte que tú, Satanás. No, te voy a demostrar, Satanás. No. Nos dio el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Escrito está. Tú sabes, cuando Satanás viene y ¡pam! Y te mete la cizaña o te mete la tentación o te mete las tinieblas. Tú sabes responderle. Escrito está. O te lleva al huerto. Entonces, la diferencia de estar fuera de Cristo a estar en Cristo tiene que ver con la palabra. Las buenas nuevas no es una frase, buenas nuevas. Las buenas nuevas no es Jesucristo y creo en Él. No, las buenas nuevas es creo la palabra, pero, señores, si no la sabes, ¿qué vas a creer? Si no la lees, ¿qué vas a creer? Nacer de nuevo no es algo que tú puedas hacer. Voy a nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con una relación. Hay una relación. Y esa relación trae una gestación. Y esa gestación trae una revelación. Y la revelación es que, wow, ahora Él es mi Señor. Él controla 100% mi vida. Ya no es mi corazón, ya no son mis pensamientos, ya no son mis sentimientos. Ya puede caérseme la casa encima. Jesucristo es mi Señor. Claro, esto lo puedes decir para quedar muy bien conmigo o con cualquiera. La idea es que lo crees. ¿Y lo crees por tus propias fuerzas o porque realmente lo has leído en la palabra? Porque si lo crees por tus fuerzas, otro va a venir mañana y a través de la palabra te van a confundir. Porque la gente, porque hasta Satanás lo hizo con Jesús. Escrito está y tal. Quiso engañarlo a través de la palabra. No. Tu fe no es a través de lo que tú sabes ni lo que tú crees. Tu fe tiene que ser la palabra. Señores, escrito está. Y si está escrito, así es. Esa es la fe. No es lo que yo creo. Yo creo que mañana va a llover. Eso no es la fe. Eso es mi fe. Pero esa fe, mañana puede llover o no llover.
Y si mañana llueve, me dicen, jo, macho, ¿cómo te equivocaste? Ay, es que, claro, porque mi fe es volátil. Dice que se seca como las hojas y se cae. Ahora, la palabra de Dios, eso no se cae. La palabra de Dios no se cae. Ahora, cuando tu salvación es a través de la fe de la palabra, lo que pone en la palabra, no porque ves ahí señalitos, o porque tienes sueños, o porque cosas volátiles que Satanás puede quitar. No, no, por la palabra. Entonces eres colocado junto a corrientes de río donde tus hojas no se van a secar y donde siempre vas a dar fruto. ¿Cómo entiendes que Dios salva? Porque sí, la gente que cree en Jesucristo dice, ¡ay, Jesucristo ha pagado mis pecados! Pero ahora me toca a mí ser fiel, justo. Y yo te voy a resumir, muy poquito, ojalá lo puedas entender, en qué consiste todo esto, con la ley y los mandamientos. La palabra, él coge a un pueblo, ¿verdad? Y le dice, mira, tú vas a ser mi pueblo escogido. ¡Ay, qué bien! Y ahora te voy a poner mi ley para que veas lo que yo soy. Y eso, y si cumples la ley vas a ser bendito. ¡Vale! Y el pueblo intenta, pero no lo consigue. ¡Ay! Entonces, si no lo consigues, estás rompiendo el pacto. Entonces es maldición. ¡Ay, Dios! Pero por más que intento... ¡Ay! Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira. Y puso el tabernáculo. El tabernáculo está hablando de Cristo. Está enfocado a Cristo. Está enseñando a Cristo. Está diciendo, mira, ahora es la sangre de los animales la que están cubriendo, ¿verdad?, estos pecados, estas faltas. Pero llegará un momento, y ellos lo saben, lo conocen, Mesías. Llegará el momento en el que seréis libres. Ah, ellos no. Ellos pensaron, algunos, otros no, otros sabían. Pero pensaron, ¡ay, libres de los romanos! ¡Libres de los babilónicos! ¡Libres de los griegos! ¡Libres de todos, de los nazis! Libres, sí, no, libres. Libres de sí mismo. Libres de la naturaleza caída del hombre. ¡Qué guay! He nacido, ¿verdad? Es como el que dice, ¡qué guay! He nacido en la casa del rey. ¡Qué guay! He nacido en la tribu de Jerusalén. Soy hijo de Dios porque he nacido. ¿Qué has hecho tú para nacer? Entonces, ¿para qué te pones a ponerte flores porque hayas nacido? Gloria a Dios que has nacido en la tribu. Vale, tienes esa ventaja, ¿verdad? Vas a conocer porque has entrado, pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué haces tú para nacer? Ay, yo hubiera dicho, ¿te imaginas si a todos los de África, ¿verdad?, que se están muriendo de hambre, les dijeran, oye, ¿por qué no habéis elegido nacer en Estados Unidos? ¿O por qué no habéis decidido nacer en Alemania? No tienen la culpa de haber nacido en África. Ah, pero han nacido en África, son negritos. Y por eso se tienen que morir de hambre. No. ¿Qué haces para nacer? ¿Es un beneficio? Claro que es un beneficio. Pero no para que te saltes y te digas, oh, es que... Ahora eso es un engaño de Satanás. Como nos está constantemente engañando a todos los cristianos, cuando nos está poniendo a, mira, tienes que ser obediente, mira, tienes que cumplir la ley. Claro, esto era lo que Dios quería, que nos diéramos cuenta de que no somos capaces. No se trata de que, bueno, si hago alguna cosa bien, Dios me va a tener en cuenta. Eso es una mentira. Dios toma en cuenta también lo malo. No toma en cuenta solo lo bueno. Dios toma lo malo. Y en Santiago lo dice claramente, una sola cosa mal te hace culpable de todo. Pero somos hábiles, ¿verdad?, en construir doctrinas y cambiar la palabra y llevarlo a nuestro antojo para creer que tenemos las cosas en nuestro control. No, y Dios quería que nosotros nos diéramos cuenta de que no tenemos las cosas en nuestro control y que nuestro destino es la muerte. ¿Para qué? Para que abrazáramos la salvación por gracia, inmerecida, y sin hacer absolutamente nada más que darme cuenta
de lo torpe, de lo vil, de lo cabezota, de lo religioso, de lo arrogante, que he sido creyéndome que era mejor que otros, porque estaba esforzándome a obedecer la ley. La ley, lo vamos a ver más adelante. Vino al pueblo, ¿verdad? Y les dijo, mira, esforzaros. Y ellos no podían. La idea es, ¡oh, Dios! ¿Cómo les pones una ley que no pueden? ¡Vaya trampa! Claro, pero quiero que se den cuenta porque la trampa les lleva a la bendición. ¡Ah, no! Ellos construyeron historias, cambiaron la palabra, arreglaron un sistema de religiosidad y de tradición. Es mucho más importante cumplir el Sabbat que luego no ser un mentiroso o un idólatra. Pero estoy cumpliendo el Sabbat. Como se te ocurra no cumplirlo, también tengo, porque mi obligación es que lo cumplan también los extranjeros. Sí, tío, pero es que eso no es suficiente. Que es que tienes que amar al prójimo. Es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Que no se trata solo del Sabbat, pero ellos construyeron eso. Y por eso Pablo les desmonta todo esto. Pero son ciegos. Y un ciego no ve por su propia cuenta. Tan solo si se acercan a Cristo, ¿verdad? Cristo les puede dar la vista. Entonces, ¿cómo entiendes que Dios salva? Porque esto está muy corroído. Y la corrupción que tiene es una corrupción hecha no por Dios. Está hecha por el que realmente no quieres que te des cuenta de la forma en la que salvan. Claro, de repente escuchas, ¡ay, esto me suena salvo siempre, salvo! ¿Quién te ha dado esa información? ¿Quién te está dando ese mensaje en el cerebro? Sino Satanás, para llevarte todavía más a más confusión. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Y sigues siendo salvo. No, Señor. Si tú pecas y no puedes dejar de pecar, por mucho que hayas hecho oraciones, por mucho que creas que Cristo murió en la cruz, por mucho que cantes alabanza, te levantes, ayunes, diezmes y hagas 1000 obras, tú no estás salvo. Y es bueno que te medites. Ah, ¿cómo? No estás salvo. Estás viviendo una fe falsa, una esperanza falsa, como viven la mayoría de los judíos que piensan que por circuncidarse y por cumplir el sábado Dios los tomará en cuenta y los va a salvar. Qué injusto sería eso. Pues lo mismo de injusto. Que crees tú que por tus obras, por lo que estás haciendo, por ir a la iglesia, por tener un ministerio, va a cubrir todas las manchas de tus pecados. Mira, yo no te conozco, pero tú sí conoces dónde estás. Y no te estoy llamando pecador, simplemente te estoy mostrando el sitio donde estás porque eres un esclavo. Todavía no has entendido cómo Dios salva. Hay muchas excusas. Podemos decir, es que a mí me explicaron eso. Bueno, pero te han dado una Biblia, ¿verdad? ¿Te has puesto? ¿O la has leído? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y no digo la Biblia entera, porque ¿cuántas veces te has leído Mateo? ¿Cuántas veces te has leído Santiago? ¿Cuántas veces te has leído Romanos? Algunos versículos muchas veces. Los que usamos, ¿verdad? Para las doctrinas a las que tenemos en las iglesias. ¿Cuántas veces te has puesto a entender claramente Juan? Te estoy hablando del Nuevo Testamento porque es el que, más sencillito, porque está hablando de una relación de los gentiles y a lo mejor los judíos pues tienen más dificultad con esos libros y por eso dicen que Pablo, pues Pablo era judío como ellos. Pablo era judío, pobrecillo, si todo lo que escribió era para condenarse con todo lo que pasó y con todo lo que les palos que le dieron los mismos judíos. No lo han leído bien y no han visto. Están solo obcecados en que su idea es la correcta, es la mente y el corazón las que gobiernan y hasta que no se arrepienten
Lo dijo Juan el Bautista. Arrepentíos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. No porque se bautizaban, estaban arrepentidos. Venían a bautizarse como el que hacen el rito de la purificación de los cántaros de agua. Otra cosa más. Pero seguían con su doctrina, seguían dirigidos por su corazón. ¿Cómo entiendes que Dios salva? ¿Sabéis una cosa? Hasta que uno no está salvo, hasta que uno no nace de nuevo, no puede experimentar qué es una vida en el Espíritu. Por eso, a muchos, a mí me pasaba, Ay, eso de vivir en el Espíritu, ¿qué significa? Hay una confusión grandísima, ¿verdad? Parece que estamos el Espíritu flotando y todo el día ahí, y cayéndome para atrás. Yo qué sé, que en el Espíritu me llega, me controla, ¿verdad? No sé qué es vivir en el Espíritu. Pero no lo entendía. Y no lo entendía porque no lo vivía. Ahora entiendo lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa que te das cuenta de que ya no eres tú quien controla tu vida. Quien controla tu vida es Cristo a través de la palabra. ¡Ay! ¿Cómo lo hace? Si no lo sabes, si no la lees, si no la entiendes. ¿Cómo lees y cómo entiendes? Le dijo al entendido de la ley Jesús cuando fue a preguntarle, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Cómo lees y cómo entiendes? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Y otra cosa es entender cómo entiendes. ¿Cómo entiendes que Dios salva? ¿Qué es la salvación de Dios? ¿Qué es la salvación de Dios? Bueno, este es el reto que hoy... Yo sé que esto es una revelación. No, mira, no es por insabiduría, es por revelación. Pero la revelación se da cuando te pones delante del velo. Yo he dicho muchas veces, esto es un velo. Y tú estás delante del velo y entonces Dios corre el velo. Y ves lo que hay otro lado del velo. La revelación no es algo que tú, no puedes hacerlo. La revelación viene de Dios, pero tienes que estar delante del velo. ¿Para qué? Para que cuando Dios corra, porque es Dios quien corre el velo, tú. Y no es porque lo entiendas, es porque el velo que estaba cubriendo lo que tú no entendías, se quita. Tienes que ponerte delante de la palabra y esperar a que Dios corra ese velo. Entonces ya no dirás, ay, es que estoy aprendiendo de José Luis, es que lo dijo el pastor. No, entonces dirás, Dios me lo reveló. Y no te guíes por los sueños. ¿Dios puede hablar por sueños? Sí, puede hablar por sueños. Pero, mira, un sueño es tan limitado en comparación con la palabra de Dios. Es que Dios en la palabra dice que se revela. Claro, de alguna forma tuvo que crear el canon bíblico. Tú te pones a pensar que todas esas veces que Dios ha hablado en los sueños no estaba escrito ese sueño en la Biblia, pero a través de revelarse con esa persona y a través, ahora te ha llegado a ti la misma información que esa persona tuvo delante de Dios. Y esa palabra es la Biblia. Es que, claro, todos los sueños, todos los encuentros con todas las personas están escritas, los que Dios ha querido. Y ahora son encuentros para ti. Ahora, cuando tú los lees, estás escuchando a Dios. No necesitas que Dios te haga sueños. El yo es a través de la palabra con el Espíritu Santo. Porque no es a través de nosotros, es el Espíritu Santo el que lo revela. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente le llama Señor y no tiene el Espíritu Santo. Pero porque lo llama Señor con un concepto de señorío, pero no de realmente quién es Señor de mi vida.
Eso solo lo puedes llamar si realmente has nacido de nuevo, si totalmente perteneces a Él. Yo no puedo ser señor de Él y señor de otro. No podemos dividirnos, lo dijo la palabra. O eres de uno o eres del otro. Pero hay algunos que estamos, ¿verdad?, a caballo. Ay, ahora sí, estoy muy bien, pero ahora no. Ay, ahora estoy pecando, ay, ahora no. Claramente no eres de Él. Porque si fueras de Él, ¿crees que Dios comparte sus siervos con el mundo? ¿Crees que Él no tiene poder como para... No, mira Job, estudiate Job. Era justo. ¿Por qué era justo Job? No porque él fuese, porque fíjate todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que hace, ¿verdad? No era por él, era justo porque Dios lo nombra justo. Bueno, tú puedes también ser justo y te puede nombrar justo, porque él escoge, pero no porque escoge al azar o a su antojo, escoge a través de creer en su Hijo Jesucristo. Y creer en su Hijo Jesucristo porque dice... Jesús, la palabra y yo uno somos. Creer en Jesucristo quiere decir que tú crees en esto. ¿De verdad? ¿Crees en esto? Ya la sabes. Entonces empieza, es tu carrera. Es la carrera de la vida. Saber y aprender lo que Dios quiere para tu vida. Porque sabes una cosa, estás aquí por un propósito de Dios. No estás por casualidad, no estás por el bim bam, ni nada por el estilo. Dios tiene un propósito, y ese propósito se revela aquí. ¡Wow! Entonces sí, claro, despacio, no se trata de que hoy me leo toda la Biblia y ya tengo el propósito, no. Acercarte a la palabra es tener relación con Dios. Cada mañana cuando tú te pongas en la palabra, ¿verdad? Cada momento es estar con Dios. Hay muchos que se dedican a orar y orar y orar y orar, pero están poco tiempo con la palabra. Y porque oran muchos se cree que son muy espirituales. No, porque el orar es hablar tú. Escuchar tiene que ver con la palabra. La fe viene por el oír. Y luego que dice, y el oír por la palabra. Es decir, que si tú sin la palabra eres un sordo, eres ciego, no puedes oír. Es la palabra la que te hace oír. Una vez que la palabra te hace oír, entonces ya empiezas a oír. Pero es la palabra. ¿Cómo entiendes que Dios salva? ¿Verdad que es muy bonito venir aquí? Dios salva porque Cristo murió en la cruz y luego ahora tú tienes que ser obediente. No, tú no puedes ser obediente. Tú eres obediente cuando eres salvo. Si tienes que decir a una persona que sea obediente es porque no es salvo. No le digas que sea obediente porque le estás haciendo obras muertas que no sirvan y no llevan a la salvación. No, tienes que decirle, mira, tienes que ir a la palabra, tienes que darte cuenta de quién perteneces, tienes que darte cuenta qué está aquí en tu corazón, tienes que darte cuenta de que tus problemas no los puedes resolver tú, que los va a resolver tu Señor cuando realmente te entregues a Él y decidas que tu vida es para Él. Bueno, primero voy a resolver mis problemas, voy a resolver mi matrimonio, voy a resolver cuando mis hijos se marchen, voy a resolver que voy a enterrar a mis padres. No, mira. No, nadie puede seguirme si no deja padre, madre. ¿Qué quieres decir? ¿Que tengo que dejar todo? Yo no sé lo que Dios te va a decir. Pero si tu esposa, si tus hijos, si tus padres están siendo un estorbo para que sigas a Cristo, piénsatelo. Pero no para que tú seas un pastor y todos te sigan y tener importancia. Siervo inútil. Entiende que no es por ti. Entiende que es por Él. Entiende que todo lo que tú hagas le tiene que glorificar a Él, no a ti. Entiende que tú eres un instrumento, un elemento dentro de la estructura
del reino para glorificar al Rey. No eres tú el importante. Muchas cosas tienen que romperse. Muchos muros tienen que quitarse de tu vida que han creado. Y eso se encarga el Rey. Se carga el Señor. Ahora, tú tienes que tomar la decisión. ¡Wow! Hasta aquí he estado dirigiendo mi vida con mi corazón. Hasta aquí he sido torpe. Hasta aquí. ¡Ay, lo siento! Yo quiero que sea Dios quien me dirija. Me arrepiento. No porque diga me arrepiento. Lo estoy diciendo para que te des cuenta de que este proceso de entendimiento de quién eres y dónde estás y a dónde quieres que estás es el arrepentimiento bíblico. Porque no es algo que tú te arrepientes ahora y mañana cambie. No. Si realmente lo entiendes, es un arrepentimiento continuo. Ya sabes quién eres, ya no hay duda, ya eres polvo, yo no puedo ser nada. ¿Qué? Tengo poderes porque el Espíritu Santo. No, eso es un engaño. ¿Cómo lo puedo hacer si no puedo ser justo, si no puedo cumplir, si por más que lo intento, por más que porque yo quiero estar, que amo a Dios? Sí, todo eso está muy bien. Jesucristo. Sí, yo sé que ha muerto. Vale. Pues esa muerte. Léelo en la palabra, créelo. No confíes en José Luis, no confíes en el pastor, confía en la palabra. Lee la palabra. A partir de mañana Pablo lo va a trabajar ese asunto. La justicia de Dios se revela por fe y para fe para todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿Qué crees que dice eso? Que ahora tengo que poner a obedecer por mis fuerzas. No, que ahora es Él. Y es cierto que hay un tiempo en el que quizás como me pasó a mí, pares de hacer tantas obras muertas. Tires todo lo que has hecho a la basura, porque veas que ha sido todo obras muertas, que no han sido mandadas por Dios. ¡Claro! Hay una ruptura, todo lo viejo pasó, ahora todo son cosas nuevas, hecho nuevas. Ahora ya no vivo yo, vive Él en mí. ¿Qué más me da lo que yo haga? Lo que más me importa es lo que Él ha hecho. Y sí, vas a tener que desechar. Y te va a doler, porque el corazón sigue estando caliente y sigue queriendo que no te vayas de su control. Pero Cristo pagó, ahora soy suyo. Ya soy suyo, no soy perfecto, no hago todo correcto, necesito su ayuda, necesito que Él me guíe, que me vaya enseñando. Todavía fallo, todavía tengo aspectos, ¿verdad?, carnales, todavía me enfado, todavía, ¿verdad?, creo que tengo que hacer yo las cosas. Sí, pero lo que Él empieza lo va a terminar, porque soy suyo. Entonces, se necesita entender quién es Cristo y lo que hizo Cristo. Y ojalá, este libro de Romanos, este estudio, ¿verdad?, nos haga hacer como a muchos que hizo, porque ha hecho a muchos. Este libro es una joya de Dios para nuestras vidas, para hacer entender esto. ¿Tú entiendes que el libro de Romanos es la voz de Dios para tu vida? Tú entiendes que solo hay una traducción, que solo hay un significado, que solo hay y que es totalmente bíblico y que coincide con la voluntad de Dios y con la voluntad de todo el sistema que Dios ha creado. Menos los ángeles caídos, esos son los que se niegan y todos los seguidores, pero tú lo crees. Entonces deja que la palabra vaya entrando, disfruta, no te preocupes. ¡Ay, es que hay que obrar! No. No hay que obrar, hay que dejar que la palabra entre y que sea un disfrute. Y déjate, porque lo que vas a hacer después con Cristo será tan eficaz porque son las obras que Él ha preparado para que tú camines. ¿Cuántas cosas has hecho que no han servido para nada? Has quedado muy bien, sí. La iglesia ha crecido mucho, sí. Pero ¿para qué ha servido para Cristo? ¿Siguen esas personas? Tanto esfuerzo, tanto dinero invertido, tanto material, tanto tiempo,
siguen o ya no están en el Evangelio. Esas campañas, ¿verdad?, multinacionales, tanta gente convertida, siguen o ya no están en el Evangelio. Cuando las obras son del hombre, las hojas se caen y se secan y se caen. Cuando las cosas son de Dios, son eternas, eternas. Entonces te invito a que medites, a que entiendas cómo es que Dios salva, cómo es que Dios salva. No es tan sencillo como decir, es que Él murió en la cruz y como yo creo que murió en la cruz, pagó todos mis pecados. Sí, eso lo decimos todos, pero no entiendes para nada lo que significa. ¿De verdad que te consideras pecador? ¿De verdad que te consideras inmundo? ¿De verdad que te das cuenta todo lo que has hecho y cómo tu corazón ha sido totalmente independiente de Dios? ¿Ahora ha cambiado? ¿Ahora tu corazón ya no te dirige? ¿Ahora ya te dirige la palabra? Entonces, ¿por qué te cuesta leer la Biblia? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué tienes que decir, hay que ser obediente? Y te jactas de que eres obediente. Yo no me jacto de que soy obediente. Porque la obediencia no depende de mí. Depende de mi Señor, lo que quiera que yo haga, y Él está trabajando conmigo. A mí no me salva la obediencia. A mí me salva Jesucristo en la cruz. Él pagó y se llevó toda mi inmundicia. Y ahora, gracias a eso, puedo estar cerquita de Dios. Y puedo entender la palabra. Y sí, me considero parte de Él. Sí, me considero de que Él puede usarme si quiere. Y si no quiere, pues no pasa nada, porque siervo inútil soy. No espero que Él me lo agradezca, porque siervo inútil soy. Simplemente me voy todos los días a la cama diciendo, Señor, gracias. Gracias, porque no es merecido, porque donde estoy no me lo merezco. Y ha sido por ti. Y mañana y cuando me levanto, Señor, un nuevo día. Llévame, dirígeme, haz lo que sea. Muéstrame, porque te pertenezco. ¿Vives así o todavía estás pensando en tu carrera, en tu nueva casa que tienes que decorar? No, hombre, Dios también querrá que decore la casa. No lo sé. No sé. Si es para su gloria, sí. Pero si es para tu gloria, ten cuidado. Porque ¿de qué sirve si ganas todo el mundo, pero pierdes el alma? Esta vida es cortita, ¿eh? Hoy estás muy bien, pero dentro de unos años puedes estar fatal. Y el problema es que en la eternidad no alcances. Y no todos lo van a alcanzar.